Hola, buenas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a darle un minutito que todos los invitados se puedan conectar. Hoy teníamos un número bastante alto de registrados. Y bueno, digamos que nada, que la intención es pues hoy hacer un repaso general sobre el fundraising de individuos. Digamos que nuestra misión como AFRUS es ayudar a que de alguna manera el fundraising de individuos se pueda de alguna forma masificar, porque entendemos que la mayor oportunidad que existe para las organizaciones, y bueno, un poquito lo que vamos a hacer hoy es hablar de esto, de fundraising de individuos, y de cómo con algunos ejemplos muy puntuales la inteligencia artificial está comenzando a lograr que de alguna manera pues nada, existan unas ciertas facilidades para de alguna manera muchas organizaciones. Eh, Antes de que empecemos, ya enseguida en un minuto, que se acaban de conectar todas las personas invitadas, me encantaría pedirles un favor y es que nada, de alguna manera en el chat coloquen de qué organización vienen, de qué país vienen y bueno, que de alguna manera pues nos puedan acompañar, ¿vale? Mientras tanto, vamos a dejar también en el chat un pequeño poll que de alguna manera pues busque que de alguna manera podamos entender un poquito la situación en la cual ustedes están en términos de fundraising. Y bueno, vamos a ir haciendo preguntas a lo largo del webinar para entender un poquito, pues nada, cuál es como su situación en ese sentido. ¿Vale? Bueno, ya tenemos 60 conectados. Porfa, no olviden colocar en el chat de qué organización vienen, de qué país vienen. La verdad, bueno, tenemos personas de todas partes. Aquí tenemos a María, que viene de Bogotá, Jorge Alberto, que viene de Medellín. Medellín, estuve ahí la semana pasada, la ciudad más linda de Colombia, sin duda ninguna. Arbey, de la Fundación San Antonio. También tenemos a la Fundación Comparte, con Ginari, gracias por venir. Clever, de Brasil, bom dia, Clever. Espero que o castellano oye funcione, si no, le voy a dejar aquí igual. Voy a pedir a alguien del equipo que le deje aquí el link del webinar mañana que va a ser en portugués. Vamos a repetir esta misma sesión en portugués. Angélica de México, del Club Rotario, bienvenida Angélica. A Jesús, de Fundación Selva Pacífico. Frank, de Colombia, de Cartagena. Cartagena es también una ciudad maravillosa. Bienvenido, Frank. Tenemos gente de Bucaramanga, de Chile. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Qué bueno que vengas. Bienvenido, Gonzalo, que nos acompañes. Bueno, perfecto. Entonces, nada, les dejo un pequeño poll para que algunos lo puedan como llenar, entendamos un poquito en qué situación estamos y comenzamos. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez, para los que me conocen aún, yo soy uno de los fundadores de Afrus. Hoy en día somos pues un grupo de varios fundadores, no soy el único. Pero digamos que nada, que toda mi vida lo he dedicado a hacer fundraising. Llevo nada, bastante más de 20 años en este asunto. Comencé haciendo fundraising cuando de alguna manera esto todavía era nada, algo muy nuevo en América Latina y lo hacíamos con cartas. Y bueno, digamos que he acompañado como todo este proceso ha evolucionado a que el fundraising de alguna manera se ha hecho también desde la perspectiva muy digital. Digitalmente, pues de alguna manera lo hacemos. Y digamos que, bueno, nuestro gran next step es acompañar cómo la inteligencia artificial va a incorporarse en este mundo, porque ya es una realidad y de eso hablaremos un poquito el día de hoy. Entonces, los temas de hoy, bueno, primero, nada, ¿por qué el dinero es importante? Hoy de pronto ya de alguna manera entrar en materia, porque de alguna manera el dinero es importante. Y hay algo y es que el mundo no está en una situación que tú digas excepcional. Es verdad que históricamente, si uno lo va a ver desde en fin, el record de los siglos, el mundo está mucho mejor que antes y sí hay una mejora muy significativa en el mundo en muchos sentidos. Sin embargo, el mundo está lejos de cerrar los gaps que hay en muchos aspectos sociales. Hay muchas causas que nos necesitan y el mundo, en ese sentido, no podemos decir que esté listo. El mundo tiene muchas dificultades. Todas estas fotos son reales y son recientes. Es decir, hoy en día el mundo tiene muchas necesidades y de alguna manera lo que es una realidad es que los gobiernos, y esto implica gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, de los de arriba, de los de abajo, o sea, no es un tema político, nunca son capaces de llenar esos gaps o de alguna manera como de lograr que estos gaps se puedan corregir. Entonces, lo que termina ocurriendo de alguna manera, nada, es que las organizaciones son muy importantes porque son las únicas que cierran esos gaps. Y eso lo hacen en muchísimas causas. Hay muchas causas de todos los tipos que tienen que ver, bueno, con justicia, pobreza, vulnerabilidad, sostenibilidad,
cambio climático, etcétera, etcétera, que dependen de que para que esos gaps se cierren o se puedan mitigar de alguna manera las organizaciones existan. Los gobiernos y las instituciones no son capaces. A veces hay muy buena voluntad, pero simplemente no tienen la capacidad de hacerlo. Por tanto, nuestra misión es extremadamente importante, porque de alguna manera, si nosotros no cumplimos esa misión, no logramos de alguna forma que el mundo mejore en esos aspectos. Y en ese sentido, lo que el mundo más necesita es que haya organizaciones que sean realmente organizaciones fuertes y que sean autosostenibles, que no sean organizaciones que tengan riesgo de desaparecer o dejar de existir en el proceso. Y eso tiene una relación directa con el dinero. Es decir, aunque no nos guste, el dinero sí importa porque hay una correlación directa entre cuánto dinero tiene mi organización, cuál es su impacto social o cuánto dinero tiene mi organización y cuál es su sostenibilidad que de alguna manera, digamos que de alguna manera pues existe a partir de tener fondos. Una organización que no tiene recursos, pues desaparece y por tanto el dinero es importante. Entonces, algo que es claro es que entre más dinero hay, más impacto existe. Por tanto, parte de mi función como gestor o fundraiser o miembro de una organización social es buscar que exista más dinero porque eso va a generar más impacto social. Y en ese sentido, históricamente, pues siempre han existido bueno, muchas fuentes de ingresos. Esto varía mucho de país a país, varía de organización a organización. Pero digamos que si uno fuera a hacer como la división de las dos fuentes de ingreso, hay ingresos que son muy orientados a lo que tiene que ver captación de recursos vía individuos, personas que hacen donaciones y de alguna manera de ahí vienen los ingresos, o hay ingresos que son institucionales, donde yo pues busco cooperación internacional, busco alianzas con empresas que me ayuden, busco alianzas con el gobierno, alianzas con individuos o busco foundations, gente que me apoye de alguna manera. Ese tipo de nada, como de apoyo es muy común en América Latina, es decir, en América Latina estamos como muy acostumbrados a que exista el proceso de apoyo vía donaciones institucionales, pero muy poco a nivel individual, y es un poco la gran oportunidad que queremos mencionar aquí. Entonces, si uno va a ver como los frameworks internacionales de cómo las organizaciones se mantienen, se dice que lo ideal es que tu organización tenga al menos el 50% de los ingresos viniendo de personas naturales, no viniendo únicamente de alianzas o cooperación o en fin, grandes ingresos, porque las donaciones individuales son mucho más estables y se dice que dentro de ese 50%, el 70% deberían ser donantes recurrentes o socios que lo que le dan estabilidad a la organización. Y esa es la gran oportunidad que hay en América Latina, porque esto, aunque hablamos mucho, y digamos que parte de la misión de AFROS es hablar mucho de esto, hablar todo el tiempo de esto, aunque hablamos mucho de esto, todavía estamos en un momento muy inicial del ecosistema en América Latina, por tanto, la gran oportunidad es que esto se desarrolle de manera profesional. Y bueno, digamos que todo esto comienza con entender que hay como dos tipos de alguna manera, dos tipos de inputs muy importantes para que esto se pueda desarrollar, el tema de los individuos, y es, tienes que tener gente que te siga, gente que esté como entusiasmada, interesada en tu causa, y de alguna manera tienes que poder como clasificar esto en tu base de datos. Y aquí hay un punto muy importante, y es que todos los seres humanos, sin importar cuál sea su condición social, su ideología política, lo que sea, siempre tienen causas con las cuales se identifican. Por eso hay gente que es pro-choice, hay gente que es pro-vida y hay como que, digamos que muchas orientaciones que de alguna manera hacen que tú siempre te identifiques con algo. Siempre vas a encontrar algo que de alguna manera te permita o te lleve a estar interesado en algo. Y esa gente la tienes que de alguna manera buscar y traer para tu organización para que una vez estando en tu organización, esas personas puedan de alguna forma convertirse en nada, como en personas que de una u otra forma te apoyan. Y bueno, esto se clasifica como en tres niveles básicos, podríamos como hiperclasificarlo en muchos niveles más, pero estos niveles básicos son: tienes los leads, gente que nunca te donó, gente que sí está interesada en tu organización, que te dijo, quiero que me hables, te doy permiso para que me hables, te doy la autorización para que me mandes comunicaciones. Nunca lo ha hecho. Están los donantes, gente que te donó al menos una vez, pero no lo hace de manera consistente. Y los donantes recurrentes, que es la gente más importante, que es la gente que dice, oye, te voy a dar un dinero mensualmente que me lo debitas automáticamente a mi cuenta bancaria. ¿Y por qué esta gente es la más importante? Porque esta es la gente que permite que de una u otra manera tu organización tenga sostenibilidad financiera. Entonces, debes buscar personas que les interese tu causa, vas a encontrar muchas, estoy seguro de eso, si sabes contar tu causa, por supuesto, y pues nada, las debes clasificar, porque de acuerdo a la clasificación que tengan, cada una de ellas tiene un trabajo importante. Teniendo en cuenta que lo más importante es que haya
socios o donantes recurrentes que de alguna manera te den un regalo mensual y que de alguna manera con esa donación mensual puedas soportar la organización. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno hace, en fin, como las cuentas, la matemática detrás de esto, uno dice, bueno, nada, alguien que te da $10 no va a cambiar tu vida. Es verdad, pero primero, tú tienes, bueno, un promedio de donación en América Latina que ya está cercano a los $15 por mes, más o menos. Si tú coges todos los países, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, lo que sea, el promedio actualmente está como en $15 más o menos. Y alguien que te da $15 por mes no te está dando $15, te está dando $180 por año, lo que ya es algo, ya paga alguna cosa, ¿cierto? Y una persona, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, pero si tienes 10, ya son $2,000. Y si tienes 100, tienes ya $20,000. Y conseguir 100 donantes recurrentes no es difícil. Cualquier organización sin ningún tipo de inversión publicitaria sería capaz o podría conseguir, si se lo propusiera, 100 donantes recurrentes sin ningún problema. No, no es que te hagan fila, no te van a buscar, pero si te lo propones, los puedes conseguir. Es un tema de liderazgo. Ahora, cuando una organización aprende a conseguir 100 donantes, es capaz, y si profesionaliza el proceso de consecución de nuevos donantes recurrentes, es capaz no solamente de conseguir 100 donantes, sino de conseguir de pronto 1,000 o muchos más que eso. Nosotros tenemos clientes, varios clientes, no poquitos, o sea, no estoy hablando de casos aislados, que tienen 10,000, 20,000 donantes, tienen números significativos de donantes que de alguna manera pues permiten que de alguna forma tú puedas tener ingresos significativos. Entonces, pues ahí hay un número muy, muy importante. Y eso es lo que debes buscar, que eso pase, porque si nada, tienes esos números, tienes un ingreso significativo importante. ¿Qué pasa en América Latina? Nosotros somos una falacia. ¿Cuál es la falacia? La falacia es que nosotros somos una región extremadamente generosa, pero esa región extremadamente generosa es una región que de alguna manera tiene una característica y es que en nosotros, aunque la generosidad existe y somos gente muy buena, y yo no dudo nunca, nunca dudaría del corazón de los latinoamericanos, somos personas que de alguna manera no tenemos la cultura de dar. Y alguien le sorprendería, ¿cómo así que no tenemos la cultura de dar? Sí, no lo tenemos. Cuando tú te vas a Estados Unidos, te vas a Europa, por un tema que no es económico, porque inclusive esas no son las regiones donde la cultura del dar está más difundida. El país con la región que la cultura del dar más está más difundida es Myanmar y no es un país necesariamente rico. Es un tema cultural que nosotros no tenemos. El donante entiende que el dar hace parte de su vida y lo debe colocar como una de sus prioridades dentro de lo que es nada, bueno, sus metas o sus objetivos como ser humano, y la gente lo hace anualmente, y eso tiene que ver mucho con cultura. Aquí le estoy mostrando de fondo, por ejemplo, una foto que es muy interesante, que es el Salvation Army. El Salvation Army es, de alguna manera, algo que ocurre en muchos colegios en Estados Unidos, y es cogen a todos los chicos de las diferentes edades y les dicen, oye, porfa, ve y ayuda a colectar dinero para una causa que sea de tu interés. Y eso hace que esa generosidad y ese dar sea algo muy cultural que comienza de los primeros años de la vida. No es una cosa que sea aislada. Nosotros no tenemos esa visión. Por eso es que digo que no somos un ecosistema maduro en temas de dar. Una cosa es ser generoso, otra cosa es que la cultura del dar esté difuminada. No, no lo está. Por eso tenemos que trabajar como organizaciones todos juntos para que de alguna manera esto pase. Y tan es así que ustedes cogen, por ejemplo, en Estados Unidos y existen páginas como estas. Charity Navigator es una página que está pensada en el donante, para que el donante busque a cuál organización le quiere hacer su gift anual o le quiere dar una donación anual, porque de una u otra forma, el donante pues tiene como ya los criterios para saber a qué organización dar, cuál organización es eficiente, cuál no es eficiente. Aquí nada de eso existe. Aquí el donante te apoya si lo buscas, pero no existe ese mecanismo en el cual la gente tiene eso como una obligación. Y aquí algo importante es, ¿por qué la gente dona? Porque de alguna manera hay un sentimiento emocional detrás de la donación, que todos de alguna manera tenemos potencial de hacerlo. Y en ese sentimiento potencial, pues encontramos dos feelings muy importantes. Uno es, la gente quiere dar gracias por el motivo que sea, a quien sea, los que son religiosos un poco, dale gracias a Dios, los que no lo son de pronto, dale gracias a la vida, no sé, como lo quieran enfocar, y porque efectivamente la donación te hace sentir mejor. Hace pues unas semanas estuve en Brasil en un encuentro súper interesante, una conferencia de 4 horas explicando el impacto químico en el cerebro cuando la gente dona. Entonces, sí existe de alguna manera un impacto en el cual las personas cuando de alguna manera donan se sienten mejor, y eso es un driver también. Ahora, ¿qué ocurre? La donación, al menos en América Latina, es una donación que es muy emocional y no es algo planeado. La gente no se levanta, salvo casos, raros casos, no es lo normal. Dice, ok, hoy es sábado, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a ir a donar. No, la gente no hace eso. Para que la gente done,
tú te tienes que encontrar con esa persona, o mejor, te tienes que hacer visible, y haciéndote visible, tienes que convencer emocionalmente a la persona de que eres una buena causa y que puede de alguna manera ese deseo interno que existe de apoyar, encaminarlo a través tuyo. Y de eso se trata el fundraising, es un poco lo que buscamos. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio de atraer donantes es un ejercicio donde tú tienes que buscar los donantes. Los donantes no llegan solos. Si tú no los buscas, los donantes no van a aparecer. Tú tienes que hacer un esfuerzo de ir atrás de los donantes y intentar de alguna manera, entender cómo logras de alguna forma que la gente te busque, que la gente quiera de alguna manera donarte, si no, no pasa. ¿Vale? Y en eso, pues nada, digamos que cuánta proactividad tu organización tenga, cuánta proactividad tú como fundraiser tengas, es lo que va a hacer la diferencia. Organizaciones que no piden, no salen, no hacen actividades, no consiguen donantes. Los que son muy activos consiguen donantes. Y eso hace la gran diferencia. Es un poco lo que voy a buscar. Y bueno, y aquí hay algo interesante y es que, bueno, uno dice, ok, ¿cómo busco estos donantes? Entonces, digamos que aquí vamos a hablar de un concepto que a veces no es muy claro, sobre todo en organizaciones que no están todavía avanzadas o no están profesionalizadas, y es una cosa es tener canales de adquisición de donantes y otra cosa es tener actividades para adquisición de donantes. De alguna forma, lo que buscamos en Afro es como diferenciar las dos cosas. Tú como organización deberías tener ambas cosas. Deberías tener campañas orientadas a cómo yo consigo que la gente me ayude a fondear objetivos específicos y pues de esa manera hacerme visible. Y yo debo tener canales de adquisición de nuevos donantes que operan todo el tiempo de manera constante, independientemente de si yo hago o no hago campañas. Una organización madura, ¿cuáles tiene? Tiene ambas cosas. Tiene tanto canales de adquisición como tiene campañas. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo soy una organización que tiene equipos de pronto telemarketing que todo el tiempo están llamando a personas nuevas para que me donen, esto es un canal, todo el tiempo opera. Pero si yo voy a lanzar una campaña de emergencia, una campaña de Navidad o una campaña, no sé, con cualquier tema de cualquier tipo de topic, objetivo que sea importante para mi organización, entonces yo de alguna manera tengo una actividad de crowdfunding o una campaña en particular, y ambas cosas las tienes que hacer, ambas cosas son súper importantes. Entonces, ambas cosas se deben hacer. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Y esta diferencia es muy importante. Los canales de adquisición, como por ejemplo mencionaba aquí tres en particular, el face to face, que es colocar gente en la calle o hacer eventos, actividades para que la gente te vea, el poder como interactuar con las personas. Telemarketing, el uso de un contact center para que vía WhatsApp, vía telefónica puedas interactuar con las personas. O digital, digital es la capacidad de hacer pauta digital o actividades usando marketing digital para que te vean. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que los canales se enfocan en adquirir nuevos donantes, no en adquirir dinero, porque el dinero viene después de los donantes. Y las campañas sí se enfocan en dinero. Tengo que conseguir $100,000 para, no sé, pagar los gastos anuales, construir un hospital, construir una escuela, lo que sea. Digamos que eso depende de tu causa. Entonces, tienen orientaciones un poco diferentes. La mayor parte de organizaciones, cuando no son maduras, tienen sobre todo campañas y no tienen canales. Lo que buscamos es que tengan ambas. Cuando una organización no ha empezado a hacer fundraising de verdad, no tiene ni campañas ni tiene canales. Ahí el paso natural es primero haz campañas, aprende cómo funciona y luego crea los canales, pero ambas cosas las tienes que hacer. Y hay algo interesante, y es que el ejercicio de ejecutar estos canales de adquisición, voy a hablar de los canales, no de las campañas, tiene mucho que ver con que conseguir un donante requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo a veces es financiero también. Es decir, a mí me cuesta traer los donantes no son gratis, hay que invertir en ellos. Y coloco un paralelo con lo que hacen los bancos al momento en el cual quieren colocar tarjetas de crédito para sus clientes. Los bancos, digamos, a veces tú quieres una tarjeta de crédito, pero la mayor parte del tiempo los bancos están haciendo actividades de marketing para que la gente adquiera productos crediticios como una tarjeta. Y hay algo interesante, y es que con esos productos ellos tienen algunas ideas, algunos datos muy claros. ¿Cuáles datos son esos? Ellos saben, por ejemplo, ellos saben cuánto me cuesta adquirir un donante, cuánto dinero en marketing yo gasté para adquirirlo. Ellos saben cuántos meses yo me demoro en recuperar esa inversión, de forma que de alguna manera yo pueda saber cuánto tiempo me demoro en recuperar lo que invertí, y ellos saben a largo plazo cuánto dinero de alguna manera yo voy a conseguir, cuál es mi ROI, cuál es mi retorno de inversión. Lo tienen súper medido de alguna manera, y de alguna forma pueden de alguna manera pues, lograr eso.
¿Qué pasa? Con esos datos ellos pueden saber cuánto pueden crecer, con qué velocidad de crecimiento, cuál es su capacidad de inversión, cuál es su futuro income, y así crean planes de crecimiento. Y las organizaciones son igualitas. Cuando una organización se profesionaliza, aprende a entender cuánto cuesta un donante, cuál es el retorno de ese donante, cuánto tiempo se demora, etcétera, etcétera, y con eso pues crea unos economics donde es claro que de alguna manera los donantes se comportan diferente de acuerdo al canal. Digamos que traer donantes vía contact center no es igual a traerlos vía digital, que es igual a traerlos vía face to face. Conseguir un donante en cada canal cuesta diferente, tiene un retorno diferente y tiene un retorno de inversión diferente y dificultades diferentes. Voy a poner un ejemplo. Es más fácil, es más barato a veces conseguir donantes en digital que en face to face, pero es más difícil traer una cantidad masiva. A veces es más fácil masificar este proceso de adquirir donantes vía face to face o telemarketing que vía digital. Y bueno, digamos que son como las características que una vez maduras como organización no puedes hacer. Y esto lleva a que tú tengas un proceso completamente financiero donde tú puedas saber cuánto dinero yo invierto, cuántos donantes eso me representa, depende de la eficiencia de tu campaña. Tu campaña será más o menos eficiente, depende de cómo tú la construyes. ¿Cuánto tiempo me demoro en recuperar esa inversión? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero recupero al año? ¿Cuánto dinero recupero a los 3 años? Y esa está la forma como las juntas directivas o los gestores de organizaciones deben ver el proceso de fundraising. Uno de los mitos que existe, y pues nada, permítame aclarar esos mitos, es que de alguna forma cuando yo hago fundraising, yo coloco una campaña al aire y la gente va a hacer fila para donarme y me va a dar mucho dinero y resulta que no es verdad. El proceso de hacer fundraising, la mayor parte de los casos, cuando tú buscas donantes recurrentes, consiste en cómo yo voy creando una comunidad de personas que me apoyan con donaciones mensuales, pero adquirir esa comunidad puede tener un tiempo de inversión que de alguna manera tenemos que aprender bueno, a saber que existe. Si no tengo cómo invertir, hago cosas orgánicas, funciona, pero voy un poco más lento. Y esa es como la diferencia. Bueno, y aquí hay un dato súper interesante, un dato que no es un dato viejo, es un dato muy reciente. De alguna manera es, ¿cuál es el promedio de la donación mensual en México? Estamos hablando de $15 mensuales. ¿Cuál es el promedio de la donación mensual en España? 12 euros mensuales. Alguien diría, bueno, España es un país mucho más rico que México. ¿Por qué en España la gente dona menos? Y la explicación es una, es porque en España el donante con mucha frecuencia no le dona a una causa, le dona a varias causas. Entonces coge su capacidad de donar y la divide entre varios actores. Aquí en América Latina lo que nosotros encontramos es que tienes poca competencia. Es muy poco probable, cuando digo muy poco probable, es realmente muy, muy, muy poco probable que tú encuentres de alguna manera alguien que le done a 2, 3, 4, 5 organizaciones al tiempo. Y eso sí pasa en países que están avanzados. Por tanto, hoy en día lo que te encuentras es una América Latina donde no hay mucha competencia y no habiendo mucha competencia, de alguna manera pues debes aprovechar que nada, que tienes una capacidad de crecimiento bastante grande. Para eso tienes que realmente profesionalizar tu fundraising, es un poco lo que nosotros desde AFRUS buscamos hacer con tecnología y bueno, es un poco lo que ustedes deben buscar también. Y aquí algo muy interesante, quiero que vean esta cifra, digamos que en Estados Unidos la principal fuente de ingreso que existe es las donaciones por individuos, gente que te hace donaciones como persona natural. 77% del ingreso viene de ahí. Entonces, la mayor parte del dinero filantrópico de Estados Unidos son personas naturales. Y en América Latina, digamos que México es un país que está avanzado en este proceso, lo mide mucho, no es un país que eso no, que, digamos, tiene como muchos mecanismos de cooperación para poder medir esto. No pasa en la mayor parte de los países, en la mayor parte de los países no hay medición, pero en México sí. Fíjate que ha crecido mucho el ingreso de donantes individuales para las organizaciones. De estar en 23% en el 2020, está en el 30% en el 2023. Eso significa que de alguna manera las organizaciones están profesionalizándose y entendiendo que sí existe una gran potencial en el desarrollo del fundraising por individuos. Si yo me bajo a otros países, Colombia, Perú, no sé, Centroamérica, etcétera, etcétera, estos números son muchísimo más bajos. Eso significa que tienes una gran oportunidad para desarrollar esta estrategia si efectivamente te enfocas en el tema de intentar conseguir, pues nada, que eso ocurra, ¿vale? Y bueno, nada, como que hecho ese intro a la importancia que tiene los donantes recurrentes, voy a hablarles un poquito de la adquisición de campañas digitales. Entonces, de alguna forma, lo que uno busca es que la gente te done a nivel digital, a nivel de internet, pero para que eso pase, tú tienes que tener un website. Tienes que tener un website y tienes que tener de alguna manera en tu website la posibilidad muy explícita, muy clara, muy directa que la gente te pueda donar. Y ahí hay muchas oportunidades porque muchas de las organizaciones que conocemos no invierten en su sitio web y de alguna manera hacen difícil el proceso.
Después de tener tu website, tienes que aprender a hacerte visible. Si tu organización no se hace visible, tu organización no tendrá éxito en el fundraising digital. Es muy importante hacerse visible. Y para eso, pues hay como dos mecanismos. Uno es, oye, sé presente o sé activo en social media. Aquí les pongo un ejemplo tonto y es como esta foto, este video en TikTok tuvo más de 20 millones de visualizaciones, de likes, perdón, muchas más visualizaciones. Y bueno, de alguna manera tenemos que aprender a hacernos visibles, sea con social media, sea con Google. ¿Por qué con Google? Porque la gente te debe encontrar. ¿Qué busca la gente normalmente? Si no conocen tu organización, no te van a buscar, pero de pronto buscan tu causa o de pronto buscan temas anexos a tu causa que sean importantes. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una organización que trabaja con niños, de pronto mi público son los papás que son más sensibles a cómo ayudar a la niñez porque de alguna manera tienen esa emocionalidad que permite que eso pase. Entonces, si yo hago contenido dirigido a papás, de pronto comienzo a hacerme visible, si no, no lo hago. Entonces, parte del ejercicio de ser exitoso en el fundraising digital es aprende a hacerte visible con redes, aprende a hacerte visible con buscadores y aprende a entender que la transacción o el proceso de fundraising comienza dentro de tu website, por tanto es muy importante que tengas un sitio web. Si tú no tienes un sitio web, no va a ocurrir. Y aquí viene algo interesante y es que existen muchísimas formas de hacer marketing. El marketing es un tema muy amplio, no pequeño, donde ofrece, digamos que muchos caminos, donde de alguna manera lo importante no es que los hagas todos porque no es posible, salvo que tengas un equipo gigantesco, lo que casi nunca ocurre, sino que lo importante es que lo que tú escojas de ese mundo para hacerlo lo hagas bien y lo hagas consistentemente, sobre todo la consistencia es importante. Entonces, oiga, no tengo plata, yo voy a hacer redes sociales y darle visibilidad al sitio web. Perfecto, pero hazlo bien, ¿vale? Entonces, bueno, aquí coloco como muchos ejemplos de muchas formas de marketing que se pueden ejecutar. Y algo importante es que en el mundo de hoy, todo es marketing digital. Antes había como una diferencia entre lo que era digital y lo que no. Hoy en día todo es absolutamente digital. Ya no podemos hablar de un mundo que no sea digitalizado. Y el papel de digital es que de alguna manera digital conecta todo. Todos los tipos de estrategias que tú hagas, cualquiera que sea, tienen participación de digital. Por tanto, tu website, tus redes, todo tiene que estar como muy conectado. Y aquí algo súper importante es que esto por favor apréndanlo porque es algo que a veces las organizaciones no tienen tan claro y es, nada, de alguna manera las, las no existe ninguna diferencia entre hacer marketing digital y hacer fundraising digital. Si tú quieres aprender a hacer un muy buen fundraising digital, aprende marketing digital. Y en ese sentido, pues hay muchos profesionales que podrían apoyarlos en ese proceso. ¿Y qué es lo que el marketing digital busca? Y esto probablemente lo han visto muchas veces, una especie de concepto de funnel, es que haya gente, mucha gente que se entere que tú existes como causa, que dentro de esa gente haya gente que manifieste interés, o sea, que diga, oiga, me interesa lo que haces, que sobre ese proceso de manifestar interés tú logres que la gente adquiera un deseo o un interés mucho más profundo en ayudarte y que tome un proceso de decir, voy a participar de tu organización, te voy a donar o voy a ser voluntario o voy a ser parte de este proceso. Eso es lo que el marketing digital busca de alguna manera. Y algo interesante es que claramente esa gente que llega a la parte de abajo del funnel, esa parte que llega a la parte de action, es la gente que te genera ingresos. Normalmente los ingresos de una organización vienen por un grupo, la mayor parte de los ingresos vienen por un puñado pequeño de personas que adquiere el compromiso contigo y lo debes hacer, pero para conseguir ese puñado de personas tienes que pasar por el proceso del funnel, tienes que buscar que haya gente que te vea, que se interese, que se acerque, que de alguna manera tome acción. Y por eso tu organización tiene que aprender a hacer marketing digital, si no, no funciona. Y bueno, de alguna manera, nada, la forma de medir esto, hay como dos formas de medirlo. Uno es tú mides esto a partir de los procesos de analytics, es decir, tener instalado dentro de tu sitio web Google Analytics y todo lo que existe, porque eso te permite que puedas ver la gente anónima que se acerca a ti. De pronto no puedes saber las personas, pero sí de manera anónima lo puedes saber. Y a nivel de CRMs, puedes entender de manera muy identificada, esto es lo que Afrus hace, permitirte eso, cuál es el interés o la intención de cada una de las personas que de alguna forma se acercan a tu organización. Por tanto, que tengas ambas cosas es importante. Y aquí una realidad es que las organizaciones, no importa qué tan grande sea, no tienen grandes presupuestos. Por tanto, cualquier cosa que hagan, tienen que hacerla muy orientada a conseguir resultados y esto se llama en el mundo del marketing, performance marketing, no es que tenga grandes presupuestos para hacer grandes cosas, sino que tengo muy poco dinero para hacer cosas que generen resultados y en eso es que las organizaciones se tienen que dedicar. Y eso tiene dos caminos. Yo hago cosas orgánicas o hago cosas pagas, donde las cosas pagas son muy importantes porque son las que permiten que tú aceleres tu proceso de fundraising y siempre todo termina en tu sitio web, en una interacción telefónica o en una landing promocional, por tanto, que ustedes le den importancia a eso es importante.
Y aquí algo muy importante es que ustedes no serán exitosos, que esto es un error que yo veo con mucha frecuencia, me enfrento todo el tiempo a este tipo de conversaciones. Ustedes no serán exitosos porque haya gente que los siga. Ustedes serán exitosos porque haya gente que los visite en su sitio web. La métrica que tienes que buscar es cuánta gente llega a mi sitio web, porque es en el sitio web donde la donación ocurre, donde la persona deja sus datos, donde la transacción ocurre, no es en las redes sociales. Las redes sociales, si yo me volviera al funnel, están en la parte alta del funnel, tu sitio web está en la parte baja del funnel, por eso tienes que trabajar ambas cosas. Entonces, el mensaje es, entre más clics tú consigas, más donaciones vas a conseguir y tienes que enfocarte un poco en eso. ¿Y qué es lo que un fundraising digital hace? Es trabajar para conseguir muchos más clics. Si yo consigo gente que me visite, yo tengo gente que me va a donar. Si nadie me ve y nadie me visita, nadie me va a donar. Entonces, en el fondo, las organizaciones a lo que se enfrentan es un problema de visibilidad y de clics. Y eso es lo que un fundraising digital hace, con los 1000 mecanismos que hay, donde de alguna manera los basics son, oye, ten lo básico, ten tu website, haz que tu website esté visible, publicado, que esté indexado en Google, ten tus perfiles de social media que tengan un botón que vaya a tu sitio web, que tengan un link tree, que es un mecanismo muy común para que esto ocurra. Haz contenido para redes sociales, haz contenido para tu CRM a través de email marketing o de WhatsApp marketing, cualquiera de las dos cosas. Afros te ayuda con eso, es de las cosas que hacemos. Y cuando ya evoluciones un poquito, invierte en publicidad digital porque es ahí donde vas a lograr acelerar tu proceso de adquirir muchos donantes para que tu organización sea sostenible. Esto de comprar publicidad digital es como cuando ya una organización maduró, logra que eso ocurra y eso hace la diferencia. Y bueno, hacer eso, yo no voy a hacer mucho zoom en eso, pero básicamente es dentro de las plataformas de publicidad que existen, Facebook, Instagram, TikTok y similares, hay muchísimas plataformas de publicidad. Todas te ofrecen formas en las cuales tú puedes segmentar a quién le hablas. Voy a poner un ejemplo. En Colombia, de manera tradicional, la gente que dona, esto de pronto a algunos les va a chocar, pero no es la gente joven. Uno escucha muchas veces el mito de que la gente joven, las generaciones más recientes vienen con más conciencia social y apoyan mucho más, y no es verdad. La gente que dona, y esto lo saco de datos reales, no me lo invento, es la gente que tiene más edad, de 35, 40 años por arriba, la gente aumenta su capacidad de donar. Entonces las plataformas lo que te dan es mecanismos de que tú segmentes a quién le quieres hablar. Le quiero hablar a personas mayores de 35, 40 años que vivan en, no sé, Ciudad de México, que vivan en Santiago de Chile, que vivan en tal cosa, que tengan tales hábitos. Y a esas personas les pones anuncios. Esos anuncios deben ser, hablando de tu causa, deben ser anuncios de contenido emocional que hagan que la gente de alguna manera, pues nada, se sensibilice. Y ese proceso lo llevas a un mecanismo de optimización todo el tiempo, porque la pauta digital no es estática, digamos que lo que buscas es que la pauta digital tú identifiques rápidamente qué funciona y qué no, y sobre esa identificación de qué funciona y qué no, tú logres de alguna manera hacer que las cosas pues funcionen realmente. Y eso también se mide. Acuérdense que arriba les hablaba de la tarjeta de crédito, los bancos. Bueno, cuando tú haces pauta digital, tienes que también poder medir cuánto te cuesta un donante recurrente, cuál es tu costo y sobre ese costo, pues poder como de alguna manera saber si lo que estás haciendo funciona o no funciona. Entonces hay como dos tipos de métricas. La métrica de fundraising, que le interesa saber cuánto te cuesta un donante, en cuánto tiempo recupera el dinero. Las métricas de la campaña, cuánta gente hace clic, qué anuncio tiene mejor efectividad. Y como marketero digital, como fundraising, es importante que aprendas este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues nada, lo que buscamos es medir eso. ¿Cuál es tu costo de adquisición por delante? ¿Cuál es mi retorno a la inversión? ¿Cuál es mi payback? Y así logras de alguna manera crear un modelo financiero que permita que con el tiempo tú puedas escalar ese fundraising y hacer que ese fundraising sea mucho más profesional. Y bueno, digamos que aquí les voy a dejar algunas métricas que son medio estándares que aplican y que de alguna manera pues hay que tenerlas en cuenta, y es que en promedio en América Latina un donante, cuando tú haces pauta digital, un donante recurrente que te va a dar $15 mensuales, te puede costar de 100 a $120 en inversión de pauta. Significa que tú ese dinero lo recuperas en 6, 8 meses y que esos 6, 8 meses son el tiempo de inversión que haces para conseguir un donante. Y esta es la lógica que siguen pues, muchas grandes organizaciones, ¿vale? Nosotros, pues nada, ¿qué es lo que hemos hecho un poquito para intentar como traer esta información a ustedes? Es como modelar ese ciclo de vida del donante en 5 etapas para que tú sepas cómo tú adquieres esos supporters, cómo buscas la primera donación, cómo haces donaciones recurrentes y qué haces con esos donantes recurrentes en el tiempo. Porque algo muy importante es que el donante no solamente te va a dar la donación, sino que en el tiempo ese donante es la causa o el origen. Esto es súper importante
de otros canales de recaudación, es decir, del donante recurrente, tú identificas quién puede darte grandes apoyos, quién te puede llevar a empresas, quién te puede ayudar a conseguir voluntarios, inclusive quién te puede dejar herencias, y en un paso posterior, si tú creas una buena relación con los donantes, te puede ayudar también a que tú crees canales que sean canales un poco más orgánicos. ¿Qué significa eso? Que sean canales donde tú puedas hacer que la gente no solamente te dé dinero, sino también la gente te ayude a difundir tu organización, te ayude a difundir tu causa y te ayude a inclusive recaudar. A eso le llamamos de peer-to-peer fundraising y peer-to-peer fundraising, y es como una de las grandes oportunidades que se debe o se puede desarrollar en América Latina. De pronto vamos a hacer un webinar específicamente hablando de eso. Entonces, nada, organizaciones que maduran, tienen muchas cosas ocurriendo al tiempo, por eso hay equipos dedicados al fundraising, o sea, no es una persona quien lo hace, sino que son equipos los que lo hacen, que de alguna manera lo que hacen es que tengo campañas de crowdfunding en el año, yo tengo, en esas campañas tengo, nada, canales que tengo todo el tiempo adquiriendo donantes, sea telemarketing, sean digitales, tener un contact center es muy importante, tengo algunas actividades orgánicas y si por ahí mi organización tiene el músculo, yo hago un gran evento al año que me haga muy, muy visible. Hago una teletón, hago una carrera, cualquier cosa que permita que realmente uno nada, se haga muy visible dentro de un país o una ciudad, ¿vale? Y bueno, aquí entramos un poco en uno de los temas que queríamos tratar el día de hoy. Aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño stop y es, les voy a pedir que, nada, porfa, dejen en el chat o dejen en el botón que dice Questions and Answers, dejen sus preguntas de forma que pues nada, al final podamos responderlas y podamos como al final darle cualquier tipo de respuesta a cualquier duda que tengan. Así mismo aprovecho para darles el resultado del poll que hicimos, que era cuánta gente ya hace fundraising de individuos, y el 57% de las organizaciones hacen fundraising de individuos, el 42% no lo hacen. Entonces nuestro pues, apelo, nuestra sugerencia es, oiga, los que no han comenzado con este proceso, comiencen a hacerlo porque es la mayor oportunidad estratégica para que una organización pueda ser sostenible en el largo plazo. ¿Con qué visión? Con la visión de conseguir muchos socios recurrentes, con la visión de en el tiempo hacer que esos socios recurrentes nada, se profesionalicen o sean el origen o el motivo de muchas otras tácticas o mecanismos de recaudación de fondos que de alguna manera son importantes. Entonces, bueno, nada, dicho eso, porfa no olviden dejar las preguntas ahí en el chat. Les agradezco si las dejan para que al final podemos de alguna manera podamos hablar. Entonces, nada, hablemos de inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que este es un mundo muy grande, no es un mundo nuevo, pero es un mundo que por causa de el aparecimiento en el público de una empresa que ha sido tremendamente exitosa, que se llama ChatGPT, ha logrado que este mundo tenga mucho más visibilidad y este mundo se haga como más presente en fin, en el día a día de cualquier empresa, cualquier iniciativa de marketing, etcétera, etcétera. Y existen muchas formas de alguna manera nada, usar la inteligencia artificial. Digamos que cuando hablamos de ChatGPT, hablamos de lo que se conoce como un Large Language Model o un modelo de alguna manera que es capaz de generar contenido, pero hay otros usos también para la inteligencia artificial, como hacer analíticas predictivas, es algo que vamos a tener muy pronto en Afrus, que lo que busca es saber o ser capaz de decirte cuándo un donante te va a dejar de donar o cuándo un donante lo vas a perder, para que de alguna manera pues nada, puedas aprender a entender esos comportamientos predictivos, tú puedes crear de alguna manera agentes es como nada, chats que son capaces de responder automáticamente y tener una conversación sin que haya intervención humana, eso ya es súper fácil de implementar hoy en día, todos deberíamos buscar hacerlo. Y bueno, también hay otras cosas que la inteligencia artificial hace que de pronto no son evidentes, pero están ahí, y es, por ejemplo, la inteligencia artificial permite que cuando tú compras pautas se optimice esa publicidad sin que tú hagas nada. Eso ya lo ofrecen de manera muy estándar plataformas como Google o plataformas como Facebook cuando tú compras publicidad, o cosas como, por ejemplo, saber cuál es el sentimiento sobre una marca. Eso no aplica mucho a las fundaciones, pero digamos que son muchos mecanismos a través de los cuales pues hoy en día las organizaciones nada, podrían aprovecharse de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, digamos que hablemos un poquito de los Large Language Models. ChatGPT es solo uno de esos, hay un montón, digamos que todos tienen como algo que los diferencia, algo que los hace más exitosos. Entonces, bueno, por ejemplo, Tongji de Alibaba es un Large Language Model que para el público chino es mucho más eficiente. O, bueno, nada, digamos que dependiendo de lo que busques, hay como, de alguna manera, como especializaciones que te permiten que de alguna forma puedas como lograr resultados diferentes. Para este ejemplo, les voy a dar
les voy a hablar de ChatGPT, que es lo que todo el mundo conoce, que es extremadamente exitoso. La verdad es que bueno, son muy, muy exitosos y pues ya lo puedes usar de una manera muy real para muchas cosas. Entonces, lo primero que ChatGPT puede hacer por ti es que de alguna manera es que tú puedes comenzar a generar todo el contenido para tu organización a partir de el uso de estas plataformas y eso es un poco lo que de alguna manera te puede ofrecer ChatGPT. Es como cualquier generación de contenido te la puede optimizar porque una de las cosas que hacemos como organizaciones es que tenemos que hacer marketing, tenemos que de alguna manera, pues, bueno, nada, para hacer marketing hay que generar mucho contenido y en eso es muy importante lo que él puede hacer. Entonces aquí algo que es muy importante es que la inteligencia artificial, ChatGPT o similares, no reemplazan a un captador de recursos, simplemente son un asistente para que este captador de recursos sea mucho más eficiente. Y de alguna manera, aquí la gran oportunidad es a que independientemente de la forma como ustedes capten recursos, ustedes comiencen a hacer uso de estas herramientas porque si las adoptan, sí pueden hacer que su proceso de alguna manera, marketing sea mucho más eficiente y más óptimo. Y eso ya existe mucho. Entonces, hay dos cosas que pasan a partir de la existencia de estas inteligencias artificiales. Uno es que usando esta inteligencia artificial como un asistente para lo que ustedes hacen, puedan mejorar los canales que existen y también que podamos crear nuevos canales. Yo le voy a traer un ejemplo de cómo hay nuevos canales de recaudación creados a partir de la inteligencia artificial. Es uno de los ejemplos que le voy a dar. Entonces, sobre mejorar canales existentes, hay una gran oportunidad, es que a partir del uso de esta generación de contenido, yo puedo hacer más email marketing, mejor email marketing con menos esfuerzo. No es que las personas sin usar esto no lo puedan hacer igual, lo pueden hacer, pero definitivamente es una ayuda excepcional, donde yo con algunos prompts de ChatGPT, yo soy capaz de decirle, oye, no hazme un correo, sino hazme todos los correos del mes y automatízame ese proceso o ayúdame a desarrollar, tengo que hacer las preguntas bien hechas, o sea, no es tan automático, tengo que aprender a preguntar cómo yo puedo para una persona que se inscribe por primera vez a mi organización, a esto lo llamamos de Donor Journey, le puedo mandar todos los correos necesarios para que la persona aprenda de alguna manera a qué es mi organización. Entonces, en esta generación de contenido hay un gran potencial y es una de las cosas que de alguna manera yo puedo ya usar con ChatGPT y les puedo decir, funciona extremadamente bien en varios idiomas, funciona extremadamente bien en español, en inglés, en portugués, en lo que ustedes quieran. Entonces, podrían ya por ahí sacar un gran provecho. Luego, para la creación de landing page, también es increíble el resultado que este tipo de herramientas traen. Entonces, si ustedes hacen la pregunta correcta, estas herramientas son capaces de traerle el texto que debes poner en tu landing page. Te pueden inclusive indicar cómo debes crear esa landing page y te pueden inclusive traer el código fuente de cómo esa landing page va a funcionar. De hecho, muy pronto vamos a permitir en Afrus que tú puedas crear tu landing page dinámicamente desde ChatGPT, de manera que ni siquiera la tengas que desarrollar, te la haría la inteligencia artificial por ti. Y es una de las cosas que de alguna manera pues puedes hacer que esto ocurra. Luego, tienes la posibilidad de crear anuncios. Cuando uno va a hacer campañas de publicidad, sea para Google, por ejemplo, para Google AdGrants, que es algo que todas las organizaciones deberían usar, o para Google Search, o para hacer publicidad en YouTube, o para hacer publicidad en Facebook o TikTok, los textos y los contenidos que vas a usar, si tú haces los prompts correctos usando ChatGPT, te puede traer toda la planeación y todos los contenidos que quieres usar y nosotros lo usamos todo el tiempo, funciona muy bien. Es decir, esto no es algo teórico, sino es algo que realmente ya se está usando y esto puede hacer que tu papel como fundraising mejore muchísimo. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo, voy a pasar un video, esto se va a demorar 5 minutitos, pero espero que lo vean. Este es un ejemplo real de cómo usando ChatGPT yo ya puedo crear imágenes hoy en día para mis campañas, ya las hemos usado, funciona muy bien. Entonces aquí les pongo el video, un segundo, listo. Hola, hoy les voy a explicar un poco de cómo crear imágenes con ChatGPT. La nueva actualización que hicieron incluye em, realizar imágenes con un prompt. Tú puedes crear tu propio prompt o preguntarle a ChatGPT que cómo puedes crear tus propias imágenes. Él te va a dar algunas indicaciones. Yo aquí tengo un prompt adelantado que creé con ChatGPT para hacer esto como muchísimo más fácil.
Entonces empieza dándole una instrucción que quieres crear una imagen alta resolución con un estilo ultra realista que represente el siguiente tema. Entonces aquí, dentro de los corchetes, puedes incluir cualquier tema con las indicaciones que necesites y el prompt pues le va a decir a ChatGPT que cree esta imagen. Hay otras características que puedes configurar desde el tamaño de la imagen, si la quieres vertical o horizontal, eso depende cómo necesites la imagen. El formato que sea PNG siempre lo va a exportar en PNG, pero pues igual ahí está. Estas son algunas características de uso profesional en fotografía que estas las va a llenar ChatGPT dependiendo el tema que tú rellenes en el campo anterior. Y estas son algunas indicaciones que pues funcionan para que la imagen salga de una mejor calidad. Todo esto ustedes lo pueden editar y lo pueden cambiar siempre y cuando pues lo necesiten. Yo aquí rellené este tema, niños colombianos en un aula de clases. Ahora le voy a dar Enter. Vamos a esperar a que cargue la imagen. Me va a cargar esta imagen. Es una imagen bastante buena. Siempre y cuando ustedes pongan más detalles en el tema, en el campo del tema, la inteligencia artificial de ChatGPT pues va a identificar esas características y las va a plasmar en una imagen. Así que ese es el resultado que nos saca. Por ejemplo, si necesitamos hacer alguna edición sobre esta imagen, lo que vamos a hacer es dar clic encima de la imagen y van a salir estas herramientas. Una es descargar, la otra es como una solicitud a ChatGPT, otra es la de cerrar y otra es importante seleccionar. Esto nos genera como un pincel en donde podemos pintar. ChatGPT nos va a hacer lo que nosotros necesitemos o le indiquemos solamente en esta área que está marcada. Entonces si necesito que la niña no esté, por ejemplo, entonces le voy a decir borrar niña del fondo. Esperamos a ver qué resultado nos da. La inteligencia artificial sigue al pie de la letra lo que le estamos diciendo, entonces hay que tener mucho cuidado con la instrucción que le vamos a dar. Esperamos a que cargue totalmente la imagen y vemos el resultado. Entonces aquí lo que hizo fue borrar a la niña atrás, igual no la reemplazó por otra niña un poco más pequeña, pero eso es dependiendo de lo que nosotros necesitemos decirle a ChatGPT. Luego de que nosotros estemos contentos con nuestro resultado, ustedes pueden ir probando el prompt, ir sacando varios resultados, decirle a ChatGPT que te saque una nueva versión, por ejemplo. Le dices necesito una nueva versión. Para identificar te va a sacar una segunda versión, no precisamente con el mismo niño, sino una foto diferente. Sacó una foto diferente, se dan cuenta que todos los niños son muy parecidos, entonces hay que hablar muy bien con la inteligencia artificial, que es lo que queremos, o si no, él pues va a hacer como lo que entienda y lo que crea que está bien. Entonces vamos a usar esta. Lo que podemos darle aquí es descargar en este icono, o si no acá. Entonces la va a descargar la foto en esta resolución, no es para nada mala. Y esa foto
la vamos a llevar a otra inteligencia artificial que nos va a hacer muchísimo más realista esta foto. Entonces vamos a ir a una nueva pestaña, a un navegador al que ustedes crean pertinentes y van a entrar a una página que se llama crea.ai. Esta página es totalmente gratuita. Lo que podemos hacer aquí es crear una cuenta con su correo normal, con un usuario, y tiene 3 funciones. Ahora les voy a explicar solamente esta función, que es la que necesitamos para añadirle un poco más de estilo a la imagen. Vamos a ir a la tercera función. Aquí le vamos a dar clic encima de cargar imagen. Seleccionamos nuestra imagen. Esperamos a que cargue. Y aquí a la izquierda les va a aparecer este mini menú. Esto es para escalar la imagen a un mejor tamaño. Por lo general es en 2K. Y aquí no vamos a tocar nada, solamente le vamos a dar que nos procese la imagen. Esperamos un tiempo. Y vamos a ver una diferencia muy grande en cuanto a estilos de la imagen. Esta se ve muy bien, pero esta, si nos damos cuenta, se ve muchísimo mejor a la hora del cambio. Y la imagen se puede descargar de manera muy fácil. Aquí en la esquina inferior derecha le damos descargar y pues la imagen se va a descargar en nuestro navegador de una resolución muy buena para que las podamos usar en nuestro. Conclusión, digamos que hay unas grandes posibilidades para hacer cosas. Yo creo que el video, bueno, quería mostrárselo para que ustedes vean que esto no es teórico, sino que es súper real. Y que de alguna manera, pues nada, el tema tiene como mucho potencial. Entonces, estos son como ejemplos que de alguna manera teníamos como para mostrarles cómo todo esto es real. Y bueno, ya para finalizar, nos quedan muy pocos minutos, no me voy a extender mucho, voy a hablarles de ejemplos de cómo uno puede crear a partir de la inteligencia artificial canales nuevos de recaudación. Entonces, voy a hablarles, bueno, primero la creación de agentes. Esta es una plataforma llamada Taskade donde pueden crear agentes. Hagan de cuenta chats que permiten que si alguien entra a tu sitio web puedan hablar directamente si ustedes les dan como toda la información adecuada. Y aquí voy a hablarles de un nuevo canal que estamos como desarrollando en Afrus. También muy pronto lo van a poder usar o solicitar, es como parte de la versión profesional de Afrus. Y este canal se llama, está orientado a los bookings. ¿Qué es lo que este canal busca? Busca resolver cosas que de alguna manera hoy en día pasan. Si yo quiero hacer face to face, para los que tienen experiencia en esto, es bastante difícil que de alguna manera yo lo pueda hacer si yo no tengo una marca conocida. La logística es difícil, contratar personas, colocarlas en la calle, en sitios conocidos. En su ejecución, aunque funciona muy bien, no es tan sencillo, requiere un esfuerzo grande. Si yo hablo de telemarketing, el problema del telemarketing hoy en día es que la gente no me contesta el teléfono. Digamos que las interacciones hoy en día telefónicas son cada vez más difíciles y que la gente te atienda es difícil. Tienes que trabajar para que la gente, nada, casi que hacer una cita para que la gente te reciba una llamada. Y a nivel digital, las páginas digitales son las más eficientes, las más costo efectivas, pero requieren profesionalismo y experiencia de marketing para ejecutarlas de manera tradicional. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Y es que de alguna manera, por causa de la pandemia, las personas en general, es decir, esto ya es muy común, no es una cosa rara, aprendieron el concepto de hacer meets, Zoom calls, en fin, team calls, cualquier tipo de llamada que sea eficiente. Y hoy en día estamos encontrando como mucha gente que a través de emails automatizados buscan que las personas agenden una llamada telefónica. Estos emails son generados normalmente con inteligencia artificial. A los que tenemos correo corporativo nos llegan todo el tiempo este tipo de correos. Y de alguna manera lo que uno busca con la inteligencia artificial es que si uno coge un lead y le dice, oye, inteligencia artificial, genérame diversos mensajes hasta que aprendas para este tipo de leads cuál es el lead que hace que la gente buquee una llamada,
puedes tener un proceso en el cual a partir de mensajes creados a partir de inteligencia artificial, puedes buscar que la gente te buquee una llamada para que en esa llamada interactiva puedas de alguna manera tener videoconferencias, donde esas videoconferencias pueden ser atendidas por miembros de la organización o por voluntarios, y donde puedes en esas videoconferencias tener un reemplazo, una experiencia muy diferente que ya no sería basada en face to face en la calle o en llamadas telefónicas frías que a veces no son lo más eficientes, sino una interacción mucho más humana, con muchos más recursos, porque puedo compartir videos, pasar links, acompañar, ver un rostro, etcétera, etcétera, y tener un tipo de comunicación que de alguna manera es mucho más cercana. Y este es el nuevo canal que de alguna manera se está buscando incentivar a partir de AI, que es un canal que tiene un componente híbrido, que es que el agendamiento del booking se realiza de manera automática vía inteligencia artificial, y la llamada la tiene un ser humano para que de alguna manera pues pueda tener como esa conexión humana que hace que las personas de alguna manera se animen a donar. Entonces, de alguna manera, esto es algo que estamos también desarrollando en Afrus, muy pronto lo haremos disponible también, y es como un nuevo canal creado a partir también de la existencia de estas tecnologías recientes que permiten que puedas encontrar más espacios para de alguna manera ayudar a conseguir donantes. Y bueno, eso es un poquito lo que de alguna manera Afrus hace. Estamos pues de alguna manera también nosotros en la carrera o la intención de poder como ofrecerles a ustedes mecanismos. Y bueno, para cerrar, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, para quienes no nos conocen, nuestra misión es hacer que la tecnología que se necesita para poder recaudar, que no es una tecnología trivial, sino que realmente requieres tener un stack de tecnología básico, la podamos transferir a ustedes a un costo muy bajo de una manera muy sencilla, porque normalmente esto era bastante difícil, poder tener como toda la tecnología para poder escalar una comunidad de donantes no es algo que sea tan obvio, es decir, es bastante fácil que yo pueda como tener un botón de pagos en mi página web, pero gestionar cientos o miles de donantes, gestionar varias campañas al tiempo, tener métricas de varias campañas al tiempo, lanzar campañas rápidamente, gestionar interacciones, es la suma de varias plataformas, y pues lo que hemos hecho en Afros un poco es para poder hacer como mucho más sencillo ese proceso, hacer que en una sola plataforma tengas todo lo básico para poder hacer procesos de recaudación y de administración de esos donantes, de manera que pues nada, tengas como una plataforma que usando solo esta plataforma puedas gerenciar el 100% del ciclo del donante, tanto la adquisición como el mantenimiento posterior de los donantes. Y bueno, todo esto lo hemos desarrollado tecnológicamente a partir de la existencia de la metodología Afros, creada por nosotros también, donde a partir de esto pues buscamos que las organizaciones aprendan cómo recaudar, y es parte del compromiso que tenemos, ayudarles a que ustedes aprendan a recaudar. Para eso les damos un curso orientado a fundraising cuando se convierten en clientes de Afros. Y bueno, nada, digamos que son las 10:58. Nada, hemos hablado casi una hora. De verdad, muchas gracias por toda la atención que nos han dado. Nos queda un tiempo cortito para preguntas. Por aquí habría algunas preguntas que de alguna manera, bueno, voy a ir respondiendo. Entonces, las dos primeras preguntas me dicen, oye, ¿este ChatGPT es básico o es el pago? Este ChatGPT es gratis, pero es la última versión, la versión 4O, la que te genera imágenes. Igual no es la única herramienta para generar imágenes, hay un montón. Y la verdad sí creo que en la generación de imágenes, inclusive de videos o cosas de estilo, hay como muchas ayudas que se pueden sacar a partir de esto. Luego, me preguntan otras cosas como, bueno, por ejemplo, ¿cómo pueden acceder a los servicios de Afrus? Ok, aquí está mi teléfono, los que quieren me mandan un WhatsApp y con mucho gusto yo les puedo dar esa información. Aquí está mi LinkedIn también, y yo les voy a colocar aquí de alguna manera el sitio web de Afrus. Para los que no sean clientes de Afrus aún y quieren saber más de nosotros, en la parte inferior del sitio hay un formulario, pueden dejar sus datos ahí y pueden ahí de alguna manera como también agendar alguna llamada con alguno de nosotros, de manera que pues nada, puedan acceder a nuestros servicios. También les dejo el correo para que se puedan contactar con nosotros en cualquier momento, no hay ningún problema con eso. Luego, tengo una pregunta muy interesante. Me dicen una pregunta es, ok, bueno, me preguntan aquí una pregunta bastante sencilla pero muy interesante, es de manera concreta, ¿cómo puedo convencer a alguien para que una persona done? Ok, como organización, si nunca has hecho fundraising, lo primero que tienes que hacer es aprender a planear campañas. Y las campañas que son actividades de marketing que pueden ser o muy sencillas como hago una cena con amigos, o muy sofisticadas como hago, no sé, una campaña en televisión o lo que sea, donde en esas campañas tú tienes que difundir un objetivo muy concreto, quiero dinero para tal cosa, y tienes que tener comunicación emocional. Esto es súper importante.
Tú no vas a convencer a alguien de que te done si tu comunicación no es emocional, y la emocionalidad, ¿qué significa? Que muestres la verdad del contexto donde trabajas. Si trabajas en, no sé, con niñez, pobreza, ancianos, vulnerabilidad, cambio climático, deforestación, lo que sea, muestra qué tan grave está el problema en ese sentido, y eso va a hacer que la gente te apoye de alguna manera. Entonces, eso me parece que es importante, es como es el proceso que debes buscar. Luego, me preguntan, me preguntan, ¿cómo puedes aplicar lo recomendado cuando se trata de una organización que da capacitación para especializar a personas en el cuidado de Alzheimer, en el contexto donde hay muchas restricciones económicas? Ok, entonces, el Alzheimer es un mal que es generalizado hoy en día. Es decir, todo el mundo sabe que es Alzheimer y todo el mundo le tiene pánico al Alzheimer. Yo no quisiera que me dé Alzheimer cuando viejo, y yo creo que ninguno de ustedes quisiera que les dé Alzheimer cuando viejo, tener familia con Alzheimer. Es una situación bastante compleja, la verdad. Entonces, en el visibilizar qué tan importante es tener personas que de alguna manera aprendan a ser cuidadores, a dar cuidados en este sentido, y por qué es tan importante que esas personas existen, tú puedes lograr efectivamente una comunicación muy bonita y muy emocional para que la gente te apoye, pero todo parte de eso, de que seas capaz de hacer visible y sensible cuán importante es ese papel que estás desarrollando. Y a partir de eso, pues que nada, que sigas cualquiera de los frameworks que aquí te decimos es, oye, consigue leads, llámalos, o haz campañas sencillas, o, en fin, o haz campañas digitales, porque seguro que ahí vas a encontrar oportunidades, pero tienes que de alguna manera partir de eso, a partir de cómo comunicas la sensibilidad del tema. Luego me preguntan, ¿cómo se hace el cálculo de cuánto cuesta conseguir un donante? Ok, ¿cuánto dinero invertiste en publicidad? Invertí, no sé, $1,000. ¿Cuántas donaciones conseguiste de manera inmediata? 200, perdiste $800. Pero resulta que en esos ejercicios de $800 conseguiste, no sé, 5 donantes que te dan cada uno, o en total te dan $100 por mes. Cada uno te da $20 por mes, al final tienes $100 por mes de ingreso. Entonces, tú sabes que todos los meses contarás con $100 y perdiste 800. Entonces, sabes que cada donante te costó, divides 800 dentro de la cantidad de donantes 5, te va a dar un número de cuánto te costó cada donante. Y si divides 800 por el ingreso mensual que tienes, que son $100, te va a dar el número de meses que te demoras en recuperar esa inversión. Te vas a demorar 8 meses. Y si multiplicas esos 100 por 3 años, te va a dar el dinero acumulado que vas a conseguir en 3 años, que serían $3,600, que sería 5 o 4 veces más que lo que invertiste para conseguir los donantes. Y esa es un poquito la forma como lo haces. Bueno, otra cosa, ¿qué tanto afecta a la hora de captar donantes tener otros idiomas en la página web? Yo creo que sí lo afecta, es decir, las personas, idealmente las comunicaciones que tengas deben hacerlas en el idioma a quienes te estás dirigiendo. Hay países, por ejemplo Brasil, muy sensible con eso, si no les hablas en portugués no les gusta. Entonces, nada, yo creo que el tema de que tengas como una consistencia en el idioma es importante, lo que no significa que no puedas hacer campañas en varios idiomas. Puedes hacer lo que se conoce como diáspora, que es como hago campañas de fundraising en comunidades de mi país que viven en otros países. Por ejemplo, colombianos que viven en España, colombianos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Y bueno, nada, creo que se nos fue el tiempo. Quiero agradecerles un montón a todos por haber estado aquí. Se conectaron casi 100 personas. Recuerden que en Afros, pues nuestra misión es ayudarlos a que ustedes sean exitosos y puedan de alguna manera como lograr lograr de alguna manera, de alguna forma, que ustedes puedan como recaudar más dinero. Digamos que lo hacemos mediante la tecnología, mediante enseñarles un poquito cómo funciona esto, en algunos casos muy específicos, cómo lograr, pues que nada, que puedan también como ejecutar algunas campañas, y bueno, esa es nuestra misión. Y bueno, gracias por el tiempo de hoy, les agradezco mucho el espacio, espero que, bueno, que nada, que haya servido de utilidad para ustedes. Y bueno, nada, estamos a su total disposición. Ahí tienen mi teléfono, tienen mi contacto, tienen nuestra página web. Por favor, no duden en entrar en contacto con nosotros. Y bueno, ojalá que de Afros, aquellos que no son clientes de Afros aún, que puedan de alguna manera hacerse parte de esto, ¿vale? Un abrazo gigante, muchas gracias por su asistencia. A los que asistieron al webinar les va a llegar el replay, a los que no asistieron también les va a llegar el replay para que lo tengan presente. Muchas gracias, feliz tarde.